prensa resultan el amor y el odio, la paz y la guerra, la luz y las tinieblas, la verdad y el error, el bien y el mal. Actualmente en el mundo se están dando situaciones anormales en el ramo del clima, o sea, situaciones anormales climáticas. Miramos cómo cada día los periódicos nos hablan de lugares en donde usualmente la temperatura es cálida, se dan caídas de granizo, se da caída de nieve, las carreteras, los techos de las casas, algunas veces se vienen al suelo de tanto peso de la nieve que ha caído, y cuando ha caído el granizo han roto cristales de los carros, han dado serios golpes en el cráneo a las personas por su tamaño irregular tan grande. Y todo eso en lugares que normalmente han sido cálidos. Nos preguntamos qué está pasando. Los científicos hablan por todos lados del calentamiento global. Mas, sin embargo, notamos estos cambios climáticos que buscan lo frío en vez de lo caliente. Y como que no tiene sentido hablar de calentamiento global cuando vemos caer nieve. No tiene sentido hablar de calentamiento global cuando vemos caer granizo. O cuando vemos que muchos lugares bajan bruscamente las temperaturas, obligándonos a usar abrigos para protegernos del frío inclemente. Y todo esto está pasando en una época que por todos lados se habla de calentamiento global, en donde existen reuniones de países cuyos líderes forman parte de estas agrupaciones para hacer cosas que logren minimizar el efecto del calentamiento global. Pero todo esto no tiene sentido cuando vemos esos fríos gélidos que se dan en ciertos lugares de la Tierra en donde comúnmente el clima ha sido cálido. Dicen que es por la gran cantidad de CO2 que se está liberando producto de los automóviles, de las quemas que se hacen indiscriminadas y muchos otros factores más relacionados con esto. Pero hemos pasado por alto algunas cosas. La NASA ha inventado un programa que permite ver hacia atrás los movimientos de los astros y de las estrellas, inclusive del Sol, para regresar en el tiempo muchísimos miles de años hacia atrás y ver la posición o en la situación que se encontraban estos astros, estas estrellas o el mismo Sol. Y los científicos han descubierto algo curioso, que la Tierra ha venido pasando por épocas de enfriamientos o glaciaciones y épocas de calentamiento. Ha sido un ciclo normal como en el ser humano, nacer o morir, respirar o dejar de respirar, estar despierto o estar dormido. Cíclicamente la Tierra ha pasado por esas dos etapas en donde hay calentamiento y después hay frío. Y curiosamente los científicos han observado en estas regresiones planetarias con este sistema computarizado, han observado el comportamiento del Sol en cada una de esas situaciones en que ha habido descenso de la temperatura. Y se ha notado que cuando el Sol ha tenido menos tormentas solares, menos actividad solar, es la época en que poco a poco la Tierra se ha ido encaminando a una época glaciar o de enfriamiento que nada tiene que ver con el CO2.
que se produce aquí en la Tierra. Es cierto que el CO2 es digerido una parte por las plantas y mediante el proceso de fotosíntesis producen oxígeno que nosotros respiramos y después exhalamos como dióxido de carbono. Es un proceso normal. También los mares absorben gran cantidad de dióxido de carbono y lo procesan. Actualmente se ha observado que las grandes cantidades de dióxido de carbono que están llegando al mar son tantas que la misma naturaleza de las aguas de los mares no pueden procesar a un 100%, dejando de procesar una gran cantidad de dióxido de carbono, la cual se va a la atmósfera. Este dióxido de carbono es como una película que no deja pasar los rayos solares en el área en donde se encuentran más densas, o sea, más gruesas estas cantidades de dióxido de carbono. Se podría atribuir con mucha certeza a los gases tóxicos liberados por la industria automotriz, maquinaria, fábricas, etc. Pero esto no es en sí, según algunos científicos, lo que está provocando este enfriamiento, este acercamiento a una nueva etapa glaciar. Ellos están ya convencidos que la actividad solar tan baja que se está presentando en esta época es la causante de estos enfriamientos en ciertas partes de la Tierra. El Sol, el astro rey, tiene mucho que ver en el comportamiento climatológico de la Tierra. Incluso algunos científicos han asociado, cuando hay mayor actividad solar, más tormentas solares, han asociado con los terremotos o los temblores aquí en la Tierra. Incluso han dicho que en un periodo más o menos de unos 5 a 6 días, una semana máximo, después de una intensa actividad solar, grandes tormentas solares, aquí en la Tierra se producen temblores, se producen terremotos. Han habido algunas coincidencias con el pronóstico del tiempo de que hoy hubo una tormenta y que entre hoy y los 6 o 7 días siguientes va a haber una actividad telúrica, y se ha dado. Eso ha fomentado más en los científicos la creencia de que las tormentas solares, sobre todo cuando son muy fuertes, tienen que ver con los movimientos telúricos en la Tierra de regular o de fuerte intensidad, llamados terremotos. También las erupciones volcánicas están relacionadas con la intensa actividad solar. Cuando hay demasiadas tormentas solares, como que algo activa el mecanismo de los volcanes y muchos alrededor del mundo se activan. Y como dije anteriormente, la última teoría que están descubriendo los científicos de la NASA con ese programa de regresión en el tiempo para ver dónde se encontraban los planetas, dónde se encontraba el Sol, dónde se encontraban las estrellas en determinadas épocas, han visto que en la época en que el Sol ha tenido poca actividad, se han dado las etapas que marchan hacia una nueva era glaciar. Y actualmente los científicos han notado en los últimos años un descenso en la actividad solar. Y si sigue el mismo patrón que han notado en el pasado, entonces, señores, nos estamos encaminando lentamente a una nueva etapa glaciar que no se va a dar en 1, 2 ni 3 años. Toman periodos de 100, 200 años en llegar a eso, y después toma otro periodo quizás hasta de 300, 500 años, no sé cuánto, en volver nuevamente el planeta a calentarse, y a ese enfriamiento, esa época glacial desaparece y va poco a poco calentando nuevamente para llegar a su punto máximo y después volver en su pico de descenso a encaminarse nuevamente a una era glacial, periodos que toman algunas veces 30.000, 40.000 años, como la última que nosotros tuvimos, hará unos 35.000, 40.000 años,
que el hombre salió de una época glacial y de ahí para acá se ha desarrollado hasta el punto que nosotros lo conocemos.